Hola y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Y bueno, en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es todas las cosas que hago antes de irme a trabajar. Primero lo que hago es preparar la masa. Voy a preparar masa de las magdalenas. Repito, las magdalenas de almendra molida. Y luego lo que voy a hacer son cocas de azúcar y bueno, y también con algunas almendras picadas. Pero bueno, primero para antes de empezar a hacer lo que quiero hacer, que es limpiar los taburetes, no los voy a limpiar todos porque no me da tiempo, la verdad, de hacer todas las cosas que me gustaría hacer, porque también tengo que comer y me tengo que ir, así que imposible. Y bueno, aquí ya he preparado, como veis, he preparado primero la masa de las magdalenas, las he metido en la nevera, luego he preparado la masa de las cocas y también las dejo ahí fuera para que vaya subiendo la masa y luego las volveré otra vez a amasar un poquito y luego ya las monto y las dejo. Y a la noche, que veréis más tarde a la vuelta, cuando vuelvo del trabajo, las acabo de, bueno, ya lo que hago es meterlas al horno, meto las magdalenas, meto las cocas, bueno, eso ya lo iré viendo sobre la marcha, ¿no? Pero primero lo que hago es todo esto, es preparar la masa y así yo ya pues me voy haciendo otras cosas mientras que sube la masa. Y bueno, y aquí lo que hago es recoger en la pica las cuatro cosas que tengo ahí para dejarme la cocina, bueno, recogida en condiciones. Y luego veréis que ya pues lo que voy a hacer es limpiar los taburetes que están fatal, pero muy mal. Y bueno, ahora veréis. No sé si se aprecia en la cámara, pero os puedo garantizar que están súper sucios. Esos taburetes yo no sé, pero es que siempre están súper sucios, se ensucian un montón. Quizás a lo mejor debería de mirar algunas fundas o algo, no lo sé, pero la cosa es que yo no sé, pero se ensucian muchísimo. Aquí como veis a mi gatita que siempre está a mi lado, siempre está al lado de mí la gatita, qué graciosa. Me hace una gracia porque es que voy para la cocina, viene para la cocina, voy para el baño, voy a la habitación, da igual donde vaya, que ella siempre a mi lado. Qué graciosa. Pues nada, ahí voy a recoger un poco lo que es el tema, bueno, esto que he fregado, los cuatro cacharros, pero primero me voy a preparar un capuchino, ya sabéis que yo soy una adicta al capuchino. Me encanta la cafetera esta, cómo hace los cafés, digamos. Bueno, no es que es la marca de la cafetera, sino la cafetera esta que es en grano, que lo muele y todo. Y luego lo del capuchino, cómo sale con la espuma y esto. La verdad que me encanta, como está buenísimo el capuchino. Yo soy una adicta. Bueno, de todas maneras, es que yo creo que el único vicio que tengo es el café con leche. Bueno, o el capuchino. Es mi único vicio que tengo y me encanta. Bueno, y aquí lo que os voy a enseñar es que voy a prepararme la comida porque ya sabéis que yo antes de irme a trabajar entro de tardes, ahí entraba de tardes. Hoy deciros que cuando vosotros veáis este vídeo, seguramente yo esté trabajando porque me toca trabajar de noches. Es la primera vez en mi vida que trabajo de noches. Yo nunca he trabajado de noches, aunque va a ser súper aburrido, me han dicho, pero bueno, tengo que estar ahí por cualquier cosa y ya os contaré a ver qué tal mi experiencia. Yo nunca he trabajado de noche, siempre he trabajado de día, la verdad. Y va a ser mi primera vez, a ver, no sé cómo lo llevaré. No he dormido mucho, la verdad me duele muchísimo, ahora mismo me duele muchísimo la cabeza, no sé, yo creo que es de la calor o el tiempo que está así un poco raro, pero bueno, no sé, ya os contaré a ver qué tal me va la noche y espero que bien, pero bueno, y sí que sé que me han dicho que va a ser muy aburrida porque suelen ser las noches aburridas, pero bueno, a ver qué es lo que hacemos, ya veremos. Y bueno, y este vídeo pues recién está editado, digamos, cuando vosotros lo veáis, yo esta noche voy a trabajar y vosotros lo veréis esta noche, supongo, muchos, y al igual otros lo veréis más tarde, pero bueno, en fin, que me apetecía colgar un vídeo, no es que sea de los más interesantes el vídeo de hoy, pero me apetecía colgar el vídeo
el jueves ya visteis que colgué también uno. Intento siempre colgar, si puedo colgar 2 vídeos, cuelgo 2 vídeos a la semana. Pero con el tema del trabajo, la casa y todo, y a masa me voy a visitar a mi padre. Esta mañana lo he sacado a pasear, lo he llevado por ahí, le he comprado una primitiva, bueno, nada, que hemos hecho cosas, lo he sacado y luego ya, pues bueno, es que las horas se van volando las horas. A veces quieres hacer más cosas, pero es que no puede ser, el tiempo es el que es y ya está. Pero bueno, hacemos lo que podemos y ya está. Pero al menos que tengan vídeos para los que les gustan mis vídeos y si queréis entreteneros, pues y os apetece, pues aquí tenéis un vídeo y ahí va. Y aquí, como veis, pues ya empiezo a limpiar los taburetes de la cocina y solamente limpié 2, porque la verdad que estuve bastante rato porque tenía las manchas, bueno, tenía muchas manchas y me costó, la verdad, quitarlas. Yo le puse, no encontraba el cubo, digo, ¿dónde está mi cubo este que me compré que se plega? Nada, y luego me acordé que lo tenía aquí en la ducha, que como gotea la ducha esta, que hay que cambiarla, lo de la ducha, pues yo lo pongo ahí para que no salpique el agua en la mampara, porque luego me sale cal en la mampara. Y nada, y entonces pues digo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi cubo? No lo encontraba. Y digo, pues bueno, digo, pues lleno un poco la pica, pongo agua, pongo el amoníaco y me puse a limpiar un poco lo que es el tema de los taburetes, pero limpié 2, pero eso sí, los limpié bien, bien. Me quedaron muy limpios. Y ahí os enseño para que veáis la diferencia de cómo está de sucio. Y también ahí os enseño que la gata me lo arañó. Ahora ya no, porque yo ya la voy educando a que ahí no está araña, ¿sabes? Le digo, no, 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 ahí no. Y entonces ella ya me hace caso. Pero al principio pues se rascaba y me la roto un poco. Pero ya os digo, la verdad que es bastante buena la gatita porque yo le digo no, 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 y la riño. Y a lo mejor la segunda vez sí que va a hacerlo otra vez, pero yo le digo no, 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 eso no. Y la verdad que muy obediente ella. Pero bueno, ese trozo pues me lo ha arañado. Y bueno, también limpié lo que es las patas estas de aluminio del taburete y quedaron bastante bien. Y ahí os enseño esto que me lo regaló el otro día la vecina porque me dijo, porque ya sabéis que yo no utilizo desengrasante para limpiar, a mí no me gusta utilizar productos desengrasantes para limpiar la cocina ni nada de esto. Y el horno, porque luego sale como humo, lo encuentro tóxico, no me gusta. Y yo utilizo las piedras estas para limpiar los culos de las sartenes, el horno, bueno, todo lo que es tema de grasa, ¿no? Así, de la cocina. Y el otro día me dijo mi vecina, Ana, que ha salido en el Action, ha salido una cosa, mira, esto, igual que, digamos, la piedra que yo utilizo, pero con el manguito este. Dice, si vas tú, lo compras tú, y si voy yo, lo compro yo. Pero yo con el lío que tengo del trabajo, que ahora tengo un poco, pues eso, el horario un poco inestable, por el tema de, pues eso, ¿no? De que falta personal y tal, pues no, como que es que no puedo ir a ningún sitio de en plan entre el trabajo, la casa y voy también a ver a mi padre y esto, pues claro, no me da la vida para ir también de shopping, así que no. Pero y al final fue ella primero y lo compró, ella lo cogió y me trajo uno para mí. Así que nada, está muy bien porque luego lo retiras eso, cuando se ha gastado pones otro. Entonces pones otra pastilla y ya está, otra piedra de estas, digamos. Y la verdad que está bien porque, bueno, lo agarras así y le das, bueno, para el tema de las uñas y esto, bueno, porque no te mojas las manos, está bien, la verdad. Sí, está bien, tampoco, que no está mal, vamos. Que lo bueno es que luego cuando se acaba la piedra esa le puedes poner otra piedra y está muy bien. Y aquí lo que hago también seguido es ya, una vez he limpiado los taburetes, también le eché un producto que es antioxidante a las patas porque son de aluminio, bueno, no son de acero inoxidable, pero son de aluminio y le salen óxido y tal. Y una vez ya las tenía limpias le puse el producto este de óxido que lo compré en el Leroy Merlin y luego ya pues fregué lo que es el tema este del suelo. También le di a la parte esta de
donde está la isla, le di también a los muebles, bueno, una parte de los muebles, y mirar que la diferencia. Os enseño uno que está limpio y otro que está sucio. Y mirar qué diferencia, es que está súper, vamos, es que la diferencia es brutal. Y aquí ya he salido de trabajar, chachán, ya he salido, ya he vuelto, he ido de tardes y he salido, y son las 11 de la noche. Yo salgo a las 10:30 y bueno, nada, la verdad que tengo suerte porque tengo el trabajo justo al lado, tardo 8 minutos, está súper guay. Y nada, pero me cambié y tal, mientras que me cambié y todo, pues llegué a casa y digo, voy a hacer las cocas, voy a meter las cocas ya en el horno, las magdalenas, porque digo, a ver si la masa se va, yo qué sé, se va a bajar la masa o yo qué sé, igual demasiadas horas ahí la masa, digo, nada, hay que meterlo ya al horno y así ya tenemos mañana, tenemos el desayuno preparado. Y así lo hice, y aunque ya estaba cansada, porque la verdad que estaba cansada, porque claro, todo el día, porque ya no es las horas que echas en el trabajo, y aunque estoy sentada, pero ya es el hecho de estar todo el día, desde por la mañana hasta por la noche sin parar de hacer cosas, ¿no? Es el hecho de estar despierta y pues también cansa, la verdad. Y bueno, y aquí ya le pongo lo que es el huevo así, lo pinto las cocas, le echo el azúcar, luego le pongo almendra de esta picada y nada, y lo meto al horno. Las magdalenas de almendra molida, qué buenas. Están buenísimas, están esponjosas. Las cocas están buenas, pero le faltan un toque, sinceramente. Le falta algo. Yo creo que le falta un poco más de mantequilla. Estaban tiernas, estaban buenas, pero le faltaba estar un poquito más esponjosas. Yo creo que lo que le faltaba era la mantequilla. Y azúcar le eché muy poco, tanto a las magdalenas como a las cocas le eché súper poca, porque no quería, pues esto, que no quiero comer con mucho azúcar ni nada. Y también, pues como también le di a mis suegros y esto, pues como que a mí no me gusta echarle mucho azúcar a los dulces, porque intento echarle en menos cantidad, ya que como cositas de estas, pero por lo menos que no tengan tanto azúcar y eso. Y las magdalenas, ya os digo, estaban buenísimas, pero tiernas. Y es que, claro, las quería repetir porque como la otra vez no me gustaron cómo me salieron, dije, bueno, la voy a repetir echándole, pues, de los ingredientes que le había echado, que le había echado más cantidad y le quería echar menos cantidad. Digo, y a ver qué tal, y así ya, pues, lo apunto tal cual lo he hecho. Y como hice bastantes magdalenas, pensé, bueno, pues voy a ponerle algunas, le voy a poner un poco de chocolate por encima, con un poquito de almendra picada, y las otras las dejo normales. Y como tampoco estaban muy dulces, porque no estaban muy dulces, digo, pues al menos el chocolate. Pero mirar, es que están de verdad, ¿eh? Incluso una compañera del trabajo me dijo, porque claro, me llevé dos, y me dice, hola, porque le dije, si queréis probar, y me dice, hola, si parecen compradas, parecen de las que venden, ¿sabes? Digo, sí, es que me han salido, tienen una pintaza, están buenísimas, de tiernas, de la presencia de todo, la verdad que me salieron muy bien. Y bueno, lo que os digo, ahí algunas las dejo así normales y las otras, ¿veis? Le pongo chocolate de este por encima. Le añado leche para que no sea tan fuerte, porque este chocolate normalmente suele ser bastante fuerte. Y nada, y poco más, la verdad. Y deciros que, bueno, muchas gracias. Ya el vídeo está casi a punto de acabar, no es muy largo, lo he hecho un poquito corto el vídeo, pero al menos quería tener vídeo preparado. Y deciros que si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis, os invito a que os suscribáis a mi canal y lo que queráis. Y bienvenidos. Así que bueno, pues nada, me despido ya de vosotros. Que paséis un buen, feliz fin de semana. Yo lo voy a pasar trabajando. Bueno, mañana tengo fiesta, pero esta noche tengo que trabajar en lo que hay, de lo que toca, pero bueno. Y nada, pues lo he dicho, que feliz fin de semana y os mando un beso y un abrazo enorme. Adiós.